Hola amigos de YouTube, qué bueno que estás ahí, estás pendiente de un nuevo video. Esto es Aprende Piano. Hola amigos de YouTube, qué bueno que estás ahí para ver uno de nuestros videos. Soy Orlando Maldonado y esto es Aprende a tocar piano de oído fácil y rápido. Comenzamos. Bien, en todo el trayecto que tenemos en nuestro curso de aprender a tocar piano de oído de manera fácil, rápida, intuitiva, autodidacta, te he presentado varios videos, pero no son tantos, son 3 videos. El primero fue un video hecho para identificar las notas musicales en el piano. Entiéndase, las notas naturales, las notas básicas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero luego hicimos un video para identificar las teclas negras, para aprender a cómo llamarlas, cuándo llamarlas bemol, cuándo llamarlas sostenido. Luego hicimos un video tutorial para mostrarte cómo se identifican, cómo se cuentan los tonos y los semitonos. Bien, con esa base es suficiente para que entremos al próximo tema. En el video que traigo el día de hoy, es los intervalos musicales. Los intervalos musicales, que se definen como la distancia entre dos notas de aquí hay un intervalo, porque entre dos notas, la distancia que hay entre dos notas, que puede ser una nota del mismo nombre o notas diferentes. Bien, para hablar de los intervalos, obligatoriamente hay que hacer referencia a dos criterios que existen sobre lo que son los intervalos. Está el criterio diatónico y está el criterio cromático. Lo primero es que el diatónico se basa en la escala diatónica: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es decir, es una escala que está conformada por las notas musicales naturales, o una escala que sigue un patrón específico que no varía. Y el caso de los cromáticos, que consideran todas las notas musicales. Estando en la escala de do, vemos que están consideradas las 12 notas de la escala musical. Bien, veamos primero el criterio de los diatónicos. El criterio de los diatónicos, como les dije, basado en la escala diatónica. Para la identificación y el nombramiento de los intervalos, o sea, para identificar los intervalos y cómo llamarle los intervalos, se basa en el grado que ocupa cada nota en la escala. Este es el primer grado, do; segundo grado, re; tercer grado, mi; cuarto grado, fa; quinto grado, sol; sexto grado, la; séptimo grado, si; octavo grado, do. Es muy fácil identificar los intervalos en la escala diatónica o de acuerdo al criterio diatónico, porque para identificación usted solamente tiene que pensar en el grado que ocupa la escala. Dijimos que el intervalo es una nota, es la diferencia que hay entre dos notas, desde una nota hacia otra, cualquiera de la escala. Ok. Dicho esto, podemos decir entonces que si re ocupa el segundo grado, desde do, que algo que se me olvidó decirle, tenemos que considerar una nota de origen y una nota de destino. La nota de origen es la nota fundamental, en este caso. Puede ser otra nota en la escala, pero en este caso es la fundamental, que la vamos a comparar con todas las notas de la escala. Entonces tenemos que do, que será mi nota de referencia o mi nota de origen, luego la vamos a cruzar o a poner distancias desde do hasta los demás grados de la escala. De do a re hay dos notas diatónicas. Diatónicas porque solamente vamos a tomar en cuenta los grados de la escala. Aquí los grados que están en esta escala, en tecla blanca.
Entonces, si este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, sexto, séptimo y octavo, yo puedo decir entonces que desde do hasta re hay un intervalo de segunda porque ese es el segundo grado. Desde do hasta mi hay un intervalo de tercera porque ese es el tercer grado. Un intervalo de cuarta porque este es el intervalo de cuarto grado. Intervalo de quinta porque ese es el grado 5. Intervalo de sexta porque es el grado 6. Intervalo de séptima porque es el intervalo de séptima. Y el de octava, como les dije en la definición, puede ser la misma nota. Bien, es de octava, es la misma nota, pero está en diferente octava. Ok, bien, visto esto, pasamos a nombrarlo como normalmente se le llama. Este intervalo es un intervalo de segunda mayor. Ahí está tocado de manera armónica y ahí tocado de manera melódica. De forma melódica, cuando decimos que tocamos un intervalo de forma melódica, es que damos una nota y seguido la otra, nunca la damos juntas. Entonces es de forma melódica y de forma armónica. Luego tenemos el intervalo de tercera. Este es un intervalo, disculpen, intervalo de segunda mayor, así se llama. Intervalo de tercera mayor, intervalo de cuarta justa, intervalo de quinta justa, intervalo de sexta, intervalo de séptima mayor, esto es sexta, esto es séptima mayor y este es un intervalo de octava. Bien, entonces ya recapitulando, el intervalo es la diferencia que hay entre una nota y otra. Sin embargo, tenemos que hay un intervalo pequeñito que se llama intervalo del unísono. Es un intervalo que está en una única nota. Eso es un intervalo de unísono. Es el más pequeño. Bien, entonces, primera intervalo de unísono, intervalo de segunda mayor, intervalo de segunda mayor, intervalo de tercera mayor, intervalo de cuarta, intervalo de quinta, cuarta justa, quinta justa, intervalo de sexta menor, intervalo de séptima mayor e intervalo de octava. Bien, eso era en cuanto al criterio de los diatónicos. Ahora vamos a hablar del criterio de los cromáticos. Criterio de los cromáticos. Los cromáticos toman en cuenta todas las notas de la escala. Si tomamos aquí en cuenta las 7 notas de la escala natural, de la escala mayor y además el de la octava, los diatónicos, en vez de tomar solamente estas notas, toman estas y estas. Entonces, luego lo que va a suceder aquí es que toma importancia el tema de las diferentes características que tienen los acordes, que son aumentados, disminuidos, menores, séptimas, etc. Entonces, los cromáticos no se enfocan solamente en las teclas blancas, sino que también se enfocan en las teclas negras. Entonces, dicho esto, tenemos que de do a do sostenido o re bemol tenemos un intervalo de segunda menor. ¿Y por qué decimos que es de segunda menor? Bueno, porque este es de segunda mayor. Y cuando disminuimos medio tono, la segunda nota, la nota de destino, entonces la convertimos en menor. Bien, convertimos el intervalo en menor. Estamos diciendo que esto es do y esto es do sostenido. Bien. Aquí tenemos el intervalo de tercera menor, porque este es de tercera mayor. Cuando disminuimos esa nota, entonces lo estamos convirtiendo en un intervalo de tercera menor. Bien, hasta ahí vamos bien. Este es el intervalo de cuarta justa. Pero cuando lo ponemos aquí tenemos un intervalo de cuarta aumentada. Bien, o intervalo de quinta disminuida. Si estamos aquí tenemos un intervalo de quinta. Tenemos un intervalo de quinta aumentada o de sexta disminuida. Bien, aquí tenemos un intervalo de séptima, se le llama séptima mayor, pero aquí se le llama
intervalo de sexta menor. Bien, esos son todos los intervalos. Ahora bien, nosotros vimos, como dije hace un momento, en los videos pasados, desde las notas musicales en el piano, que es lo que ya te sabes de esto, luego la identificación de las teclas negras para saber cómo mencionar, cómo llamarle si bemol sostenido, y luego después de ese tema hablamos de los tonos y los semitonos. Ese tema de los tonos y semitonos buscaba precisamente llevarte hasta aquí, hasta los intervalos, para que tú pudieras tener la capacidad de contar los tonos y semitonos que hay entre un intervalo y otro, independientemente de si es mayor, si es menor, si es aumentado, si es disminuido, etc. Entonces, ahora si sacamos cuenta y ponemos en práctica lo que aprendimos de los tonos y semitonos, entonces vamos a decir lo siguiente. En un intervalo menor solamente hay un semitono, hay un paso, porque yo solamente doy un paso desde mi nota de origen hasta mi nota de destino. Entonces, cuando estoy a un paso, dos notas que están a un paso están en un intervalo de segunda menor. Cuando están a 1 y 2 pasos, están en un intervalo de segunda mayor. Cuando están a 1, 2 y 3 pasos, están en un intervalo de tercera menor. Cuando están a 1, 2, 3 y 4 pasos, cromáticamente estamos en un intervalo de tercera mayor. Cuando estamos a 1, 2, 3, 4 y 5 pasos, estamos frente a un intervalo de cuarta justa. Cuando estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, cuarta aumentada. 7 pasos, quinta justa. 8 pasos, quinta aumentada o sexta disminuida. Y aquí, en intervalo de sexta, ¿cuántos pasos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos. De séptima menor tenemos 10 pasos. Séptima mayor, 11 pasos. Y la octava, 12 pasos. Entiéndase que en esta parte cada paso representa un semitono. Es decir, cuando yo paso de aquí a aquí, estoy avanzando un semitono. A eso le llamamos paso, a los semitonos. Pero además, 2 pasos es un tono. Un tono. Ahí hay un tono. Entonces, por eso es que decimos que de do a re hay un tono, porque yo tengo que dar 2 pasos, 2 semitonos. Bien. Y de do a mi, ¿hay cuántos tonos? Vamos a ver. 1, 2. ¿Cuántos semitonos hay? 1, 2. Ahí hay un tono. 1, 2. Hay 4 semitonos. Y 4 semitonos se convierten en 2 tonos. Por tanto, de do a mi, hay 4 semitonos. Hay 2 tonos. Pero luego de mi a fa hay un semitono. De fa a sol hay un tono, porque tú tienes fa, 1 y 2. Bien. De sol a la hay otro tono, 1 y 2. De la a si hay otro tono. De si a do hay un semitono. Pues bien, esto es todo lo concerniente a los intervalos. Y ahora lo más importante, ¿por qué son importantes los intervalos? ¿Por qué yo tengo que preocuparme como músico de aprenderme los intervalos? Los intervalos son importantes porque, como te dije, es lo que te va a dar la idea de cuándo los acordes, que vamos a ver más adelante cuando veamos escaleras, escalas y acordes, vamos a ver que los acordes pueden ser de diferente naturaleza. Entonces, cuando tú te sabes los intervalos, es fácil tú identificarlos. Entonces, es bueno que este tema lo tenga bien claro, porque te va a ayudar mucho cuando cuando continuemos en nuestro avance en aprende a tocar el piano de oído. Es muy importante, vuelvo y les repito, que nos aprendamos los intervalos
para poder entender bien las escalas y los acordes, que son temas que vamos a ver más adelante. Bien, otra cosa que es importante decir, yo les decía a ustedes que tomamos una nota de referencia. Aquí la nota que le da el nombre a la escala, en este caso, la escala de Do. Como esta nota es la primera, es la que yo estaba tomando como referencia para tomar todos mis intervalos. Bien. Tanto de manera armónica como de manera melódica. Sin embargo, yo puedo tomar cualquier nota de la escala o cualquier dos notas de la escala y hacer el intervalo. Por ejemplo, si yo tomo de Re a Fa, el intervalo que se forma ahí es mayor, es menor, es justo, es aumentado, ¿cómo es? ¿Y de qué es? ¿De primera, de segunda, de tercera? Tenemos que saber. Para eso tenemos que poner en práctica lo de los tonos y los semitonos. Tomando en cuenta la nota de referencia y dejándola pisada, la nota de origen en este caso, contamos 3 semitonos hacia arriba, 1, 2 y 3. Fíjese que a 3 semitonos se forma un intervalo de tercera menor en este caso, que es el mismo caso de aquí, de Do y Mi bemol, 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que yo me ubique en el piano y cuente 3 semitonos, estoy frente a un intervalo de tercera menor. Por ejemplo, Mi bemol, 1, 2 y 3. Estoy en un intervalo menor ahí. Bien. Pero si quisiésemos hacer un intervalo de tercera mayor en cualquier parte, en cualquier elemento del piano, de tercera mayor, yo haría esto. Cuento 1, 2, 3 y 4. Es un intervalo de tercera mayor. Bien, ahora un intervalo de cuarta justa. ¿Cuánto contamos? 1, 2, 3, 4, 5. Cuarta justa. Vamos a ver si es verdad. De aquí a aquí tenemos que tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente. Entonces, es una forma de, después que entiendes los intervalos, es muy fácil la construcción de escalas, construcción de acordes y sobre todo tener pendiente el tema de los tonos y semitonos, que es lo que te va a ayudar a construir todas las escalas, todos los acordes y todo eso. O sea que tienes material para trabajar con el piano, para hacer tus prácticas en tu casa. Y esto te digo ya que te va a ayudar bastante. Muy importante también tener en cuenta en los intervalos que hay algunos tips o trucos, se puede decir así, para que tú puedas identificar los intervalos. Porque hay otra cosa importante, que los intervalos, es bueno que para el músico de oído, recuerden que estamos aquí en Aprende a tocar piano de oído, fácil y rápido. Para usted tocar piano de oído, es muy importante que usted vaya practicando los intervalos, cómo suenan, que usted tenga la percepción, porque eso luego le va a ayudar a sacar melodías. Y para el músico de oído, sacar una melodía, es un punto extremadamente importante. Muy importante porque las melodías son la base de lo que luego usted hace con la canción. Es decir, usted tiene la melodía es como un esqueleto. Y luego los acordes, que lo veremos más adelante, que están formados por intervalos, son como el relleno. Digamos que es la música de acompañamiento. Si yo toco con esta mano y con esta mano hago melodía, yo estoy acompañando por un lado y por otro lado le estoy haciendo melodía. Entonces, la melodía es muy importante para el músico de oído porque le va a ayudar a seguir la secuencia que toman los sonidos musicales de acuerdo a lo que un artista está cantando. Pero más importante todavía es que el músico
tenga la capacidad, no te digo de cantar una canción completa y eso, pero debe desarrollar la capacidad de poder cantar la nota musical. Por ejemplo, do, y seguir subiendo, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero no solo con las teclas blancas, igual con las teclas negras. Do sostenido, re, que es bastante importante. Les repito mucho la palabra importante porque es que es lo que usted tiene que saber. Se lo digo por experiencia, porque luego que usted sea ya un músico de oído, imagínate que ya tú sabes, conoces el piano, que ahora en lo que estamos es conociendo el instrumento. Conoces el piano, conoces los acordes, las escalas, y se te para alguien enfrente que quiere cantar una canción y quiere que tú le acompañes. Hoy, imagínate que te dan los acordes, te dicen cuáles son los acordes, y tú lo vas a hacer, los acordes, y vas a seguir a la persona probablemente, en el tiempo, y vas a acompañarle. Pero luego eso es una persona que tiene experiencia de canto y que canta en el mismo tono que se ha hecho una canción, te la canta. Entonces, aquí el músico de oído tiene que tener la capacidad, porque si yo estoy cantando, si una persona está cantando, tú tienes que buscarlo. Tienes que saber en qué tono está cantando la persona. ¿Ok? Si no tienes oído, si no sabes hacer esto, do, re, do, fa, mi. Si no sabes cantar la nota, entonces se te va a hacer difícil saber en qué tono está cantando la persona. Bien, entonces, muy importante que los intervalos los practiquemos y lo cantemos. Luego hay canciones que te van a dar la idea, bueno, que su melodía está formada por intervalos, por notas que forman intervalos. Entonces tú simplemente, cuando estés buscando esa canción, que luego haremos un video tutorial donde enseñemos a buscar una melodía. Cuando eso suceda, entonces tú vas a comenzar a identificar canciones. De hecho, en internet hay muchas canciones, hay muchos intervalos identificados de canciones populares que tú puedes tomar y tenerlas ahí pendientes para que la tengas de referencia y sepas cuáles intervalos forman diferentes melodías. Esto te ayuda a que cuando comiences a tocar de oído sepas si estás, por ejemplo, en la tonalidad de do, sepas cuándo tienes que ir a la tonalidad de fa, o sepas cuándo tienes que ir a la tonalidad de sol. Son muchas cosas que todas están atadas, no está ninguna divorciada de la otra. Por tanto, es muy importante, vuelvo y te repito, que tomes en cuenta todo lo que hemos visto para que sigas avanzando. Y te prometo, te lo aseguro, que si sigues la secuencia de los videos que estamos grabando, desde el video de las notas musicales en el piano, si eres una persona que no sabes nada de piano, hasta lo que estamos haciendo en el intervalo y los videos que seguiremos publicando más adelante, te aseguro que vas a aprender a tocar piano de oído. Eso es seguro. Ahora bien, tienes que poner mucho empeño, porque aunque te sirva lo que te estoy haciendo, los videos que te estoy grabando, aunque te sirvan, aunque entiendas la teoría, si no practicas será un poquito difícil. Entonces es bueno que practiques mucho, y que si tienes a alguien con quien juntarte, que sea músico también o cantante, que lo hagan de manera conjunta, que eso también ayuda bastante. Así que en la descripción del video te voy a dejar un link que contiene los intervalos, y también otro link para que me visites, para que descargues la información y visites mi blog.
y ahí podrás encontrar infinidad de información. Todo lo que yo he hecho en video también está en el blog, de tal modo que puedes, si el video está muy rápido, si el video no se entiende mucho, podrías ir entonces al blog y visitar el blog, que ahí tú vas a encontrar información importante acerca del tema. Así que si este video crees que es importante para ti, que es interesante para ti, que te ha servido para algo, te pido que le des like, que te suscribas si no te has suscrito a mi canal y que lo compartas con tus amigos. Tú sabes que si lo compartes me ayudas a crecer como en mi canal de YouTube y seguimos hacia adelante. Así que muchas gracias por tu atención. Espero que practiques y cuando nos veamos otra vez, pues entonces tú me digas que te ha ido mejor. Ahí están los comentarios para que me dejes tu comentario y así podamos interactuar y podamos seguir firmes y adelante con el propósito de aprender a tocar piano de oído. Ya te digo, lo vas a lograr, pero tienes que poner empeño, tienes que dar seguimiento a los videos y tienes que seguir. Así que muchas gracias. Bye.